Dios me les bendiga, hermanos. Quisiera en esta oportunidad compartir con ustedes un texto, el cual se encuentra en la carta de Gálatas, capítulo número 4, versículos número 8 y 9, y dice: Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Oremos. Bendito Señor, gracias le damos por tu palabra, Señor. Le suplicamos que esta hora sea usted hablándonos, sea usted instruyéndonos, que sea usted hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Y para que podamos aprender acerca de tu palabra, sea usted, bendito Señor, a través del Espíritu Santo, explicándonos como niños pequeños, Señor, porque queremos conocerle más de usted. Esto se lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Quisiera traerles a su mente a un esclavo. ¿Qué cree usted que es lo peor que le puede pasar a un esclavo? Muchos me podrían decir, que tengo un amo que lo maltrate mucho, que lo deje sin comer, que lo ponga a hacer tareas muy difíciles, muy costosas. Y le diría, sí, es posible que eso sea lo más difícil o lo peor que le puede pasar a un esclavo, pero hay algo aún peor que eso. Y usted me podrá decir, ¿qué puede ser peor que eso para un esclavo? Bueno, lo peor que le puede pasar a un esclavo es sentirse satisfecho con la vida que tiene y sentirse agradecido por lo que vive y todo lo que pasa. Sí, hay personas que caen en esta situación, esclavos que caen en esta condición. Ellos se acostumbran a su trato y se sienten dichosos con el jefe que están, aún con todo lo que sufren. Y más allá de esas cadenas, de poderlas tener puestas en sí mismos, esas cadenas están en su mente y no piensan en cómo sería su vida si fuesen libres, cómo sería su vida si si no estuviesen en esa condición. Este es un síndrome que se da en los esclavos, el cual se llama el síndrome del esclavo satisfecho. Pero usted me podrá decir, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Pues mire, fíjese que dice la escritura acá en Gálatas capítulo 4, versículo 9, dice: Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Acá en el texto nos está hablando de que acá los Gálatas, o la iglesia de Gálatas, estaba siendo muy influenciada por los judaizantes. Y estas personas querían que estas personas volvieran a hacer los rituales, todas las liturgias que hacían como judíos. Pero para ellos ya no era hacer esto. Pero para nuestra vida diaria también hay cosas que nosotros dejamos en nuestro pasado, porque nosotros no tenemos rituales, porque no somos Israel. Pero si nosotros en nuestra vida pasada tenemos cosas que aún seguimos arrastrando. Actitudes con las cuales antes resolvíamos los problemas y queremos también ahora en la vida nueva seguir haciéndolo de la misma forma. Cosas que ahora ya no se pueden o no tendría que hacerse. Cuando sabemos que en nuestra vida pasada o antes de venir a Cristo, nada de lo que hacíamos nos traía mayor provecho. No había felicidad, no había gozo, no había satisfacción, sino lo contrario. Estábamos viéndonos que éramos necesitados sinceramente y que las cosas que nosotros hacíamos para hacer bien nos resultaban en mal. ¿Y por qué sucedía esto? Porque estábamos fuera de Cristo. La condición de un esclavo es que él solo no puede salir de su condición. El esclavo viene y él tiene que hacer lo que su amo le dice. Y nosotros, como seres humanos, estábamos condicionados a un amo que nosotros teníamos, el cual es el pecado, y ese amo a nosotros nos traía consecuencias, y como consecuencias eran la muerte.
pero también tuvimos o tenemos la oportunidad de tener un cambio de Señor o de amo. Nosotros elegimos si queremos a tener a Jesucristo como Señor, como nuestro dueño, o si queremos seguir de la misma manera en que estamos. Estando con Cristo, Él nos ofrece libertad, nos ofrece muchas cosas. Y Él no nos trata como nos trata el pecado o nuestro amo que tenemos naturalmente cuando nacemos. Dice en Gálatas 4:9, Romanos 6:2, busquemos Romanos capítulo 6, versículo número 2, lo siguiente. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Viene el apóstol Pablo y dice, bueno, si ya morimos al pecado, ¿por qué tenemos que seguir haciendo las cosas iguales? ¿O porque tenemos que aún seguir nuestra vida como la vivíamos antes? Nuestro trato tiene que ser diferente. Nuestra vida, nuestro testimonio debe cambiar. No podemos seguir igual. Porque no podemos seguir sometiéndonos al que antes era nuestro amo, nuestro Señor, cuando ahora tenemos un Señor nuevo que nos trata de una forma diferente. Pero muchas veces nosotros no queremos dar ese paso y querer confiar en nuestro Señor, sino que queremos seguir haciendo las formas a nuestra manera, en manera que no nos trae beneficio a nuestra vida, sino que nos trae consecuencias. Dice en Gálatas capítulo 4 versículo 9, donde estábamos al principio, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevos a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Cuando dice, ¿cómo es que queréis volver de nuevo? O sea que tenemos una condición diferente. Pero teniendo una condición de libres, queremos seguir siendo esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de nuestra vieja manera de vivir, esclavos de hacer las cosas a nuestra forma, esclavos de hacer las cosas como a nosotros bien nos parece sin pedirle dirección a Dios, saltándonos y no tomando en cuenta a Él, sabiendo que Él depende todo. En Romanos 6:4 nos muestra lo siguiente. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. O sea que Cristo, cuando Él murió y resucitó, nosotros cuando nos bautizamos también somos parte de eso, morimos a nuestra vieja manera de vivir y venimos a una nueva vida. O sea que viniendo a una nueva vida, ya no esclavizados a lo que es el pecado, ni esclavizados a lo que antes estábamos, porque seguimos con las mismas cadenas, porque seguimos con las mismas ataduras. Seguimos de la misma manera porque pensamos que no puede ser diferente, que no podemos cambiar. Esto sucede igual a una ilustración muy curiosa de una persona tenía un caballo y él siempre lo amarraba con un lazo afuera de su casa, en un palo que estaba ahí. Cierto día vino y no tenía lazo. Qué sé yo qué le había pasado, pero no tenía lazo. Y él se preguntó cómo puedo hacer para que el caballo no se vaya a buscar el zacate para ir a comer y esté en este lugar. Y estaba con esa pregunta. Vino él y hizo la seña como si iba a amarrar al caballo. Hizo la seña como si era un lazo, agarrando como si era un lazo imaginario y comenzó a atar al caballo como así lo hacía, imaginariamente, sin lazo ni nada. Pero lo curioso es que hizo la seña que lo había amarrado. Y ya cuando ya lo tenía de esa forma, viene y ahí lo dejó. Y el caballo no se movió porque él pensaba que estaba atado todavía, cuando en realidad estaba amarrado con una soga imaginaria. De la misma manera estamos nosotros, atados con cadenas imaginarias que nosotros pensamos que nosotros no podemos hacer las cosas diferentes o vivir de una forma diferente, cuando Cristo ya nos dio esa oportunidad, nos dio esa libertad que nosotros lo podemos hacer a través de nosotros mismos, no a través de Cristo.
Él es el que nos da la fuerza, la capacidad, nos da la ayuda. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en seguir viviendo igual, sabiendo que los resultados que vamos a obtener van a ser iguales, que van a ser de destrucción para nuestra vida, que no van a ser beneficiosos, que ya sufrimos consecuencias y queremos volver a sufrir lo mismo, por no querer vivir de una forma distinta o la manera en que Cristo nos ha llamado que le busquemos. Dice en Efesios capítulo número 2, versículo número del 7 al versículo número 10 lo siguiente. Efesios 2, del versículo número 7 al versículo número 10, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que Cristo nos compró para darnos libertad, pero no solamente para darnos libertad y un trato diferente, sino que Él también preparó en lo que nosotros teníamos que andar. O sea que Él no dijo, los voy a comprar y van a andar a su manera, como ellos crean, que vuelvan a su, o anden como antes ellos vivían, sino que Él viene y nos da un trato diferente. Y Él preparó, dice la Escritura, las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Y por qué Dios hizo esto? Mostrando todas sus riquezas de su gloria y su bondad en nosotros a través de Cristo. Pero muchas veces nosotros queremos seguir viviendo igual. Hay dos tipos de amos para los esclavos. Pues un esclavo puede vivir con dos amos, haber vivido con un amo y después con otro. Imagínese que este siervo, este esclavo, haya vivido con una persona adinerada que lo haya comprado de primero. Y él viene y lo trataba mal, andaba todo desaliñado su ropa, todo roto, y lo demás siendo maltratado, aguantando hambre. Y después de eso, venga un rey y lo compre. Este rey, para mostrarse, él no lo va a mandar andar igual, lo va a andar con vestiduras buenas. Según el amo que tenga, así va a ser la forma en que él se vista, en la forma que él se vea, porque está representando de quien es dueño. Nosotros no somos dueños de cualquier persona. Nuestro dueño no es cualquier persona. Nuestro dueño es el creador del mundo. Y Él nos llamó no para que fuésemos iguales y queriéndonos destrozar, sino que Él nos creó para que nosotros usufructuáramos de todo el bien que Él tenía para nosotros, para devolvernos la dignidad, para santificarnos en Él, no a través de nosotros mismos, en Él. Mire lo que dice Romanos, capítulo número 6. Regresemos a Romanos. Capítulo 6, versículo número 15 al 17. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Cómo sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero la gracia de Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea que viene Cristo y nos dice, hay dos maneras que nosotros podamos vivir. O vivimos como estar bajo la ley o podemos vivir como bajo la gracia. Y por estar bajo la gracia vamos a andar pecando deliberadamente, no. Es que el Señor nos está dando un trato diferente a cada uno de nosotros. Pero ya en la gracia nosotros podemos recibir todo el bien que Él nos ofrece. Porque Él
Nunca fue en su plan que nosotros sufriéramos, no fue en su plan que nosotros estuviéramos pasando por muchas circunstancias difíciles, pero a causa del pecado nosotros pasamos por cada una de ellas. Pero Cristo en su amor, en su misericordia, Él nos llama y nos da un trato diferente. También dice en Efesios capítulo número 1, versículos del 17 al 19. Efesios 1 del 17 al 19 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supreeminente grandeza de su poder, para que nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes. O sea que viene Cristo y Él nos capacita para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas, y nos enrumba en su palabra y en su sabiduría para hacer las cosas mejor. Pero ¿cómo puedo conocer la sabiduría de Dios? Es muy fácil. Nosotros conocemos la sabiduría de Dios a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Dice también la palabra en Gálatas, capítulo número 4, versículo número 9, lo siguiente. Dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Nosotros, ya conociendo que tenemos una vida diferente, un trato diferente, un Señor diferente, que nos trata de una mejor manera, no es para que nosotros vivamos de la misma manera como antes, sino que nos apartemos para el Señor y comencemos a vivir una vida que le agrade a Él, que agrade al Señor, y también que sea de beneficio para nuestra vida. ¿De qué manera? Usufructuando de tener paz, de tener gozo, de sentir satisfacción en nuestra vida, la cual solamente la podemos encontrar en nuestro Señor, no volviendo a nuestro antiguo amo que teníamos, que era el pecado, sino a través de Cristo. Vamos a orar. Bendito Señor, le damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Le suplicamos, Señor, que sea usted, bendito Padre, hablando a cada una de las vidas, Señor, que sea usted transformando corazones. Si hay alguno que aún no ha recibido a Cristo, que aún no ha puesto su confianza en el Señor, en este momento usted lo puede hacer. ¿De qué manera? Recibiéndole a Él como Señor y Salvador de su vida, reconociendo que es necesitado delante de Él y que estamos en una condición, que estamos en contienda y necesitamos llegar a sus pies. Para esto es necesario reconocer que somos pecadores y necesitados de Él. Si alguno de ustedes quisiera hacer la oración, puede repetirla de la siguiente manera: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias soy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy, para que cuando tú vengas o yo parta tu presencia, estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús, mi Salvador, he orado. Amén. Bendito Padre, sea usted guiando a cada una de las vidas que en esta oportunidad han llegado a sus pies, sea usted transformándolos y bendiciéndolos. Eso se lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.